Bueno, pues con ustedes la experiencia de Jesucristo, un servidor, Alberto Rivera, Padre Alberto. Nuevamente con ustedes estamos transmitiendo ahora un programa especial, grabándolo anticipadamente, pero tenemos con nosotros la compañía, pues, que nos hace un gran honor del Padre Gustavo Jamut y el Padre Diego González, que, bueno, ya ahorita ellos los van a conocer, se van a presentar, pero con mucha alegría porque estamos ya casi en la víspera de esta experiencia de sanación que vamos a tener primeramente Dios estos días 14 y 15 de sábado y domingo este fin de semana. Pues bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta transmisión de la experiencia de Jesucristo. Bien, pues si se quiere presentar, Padre Gustavo, que nos... Bueno, soy el padre Gustavo Jamut, soy de Buenos Aires, Argentina, tengo 38 años de sacerdote, Andamos en las mismas más o menos. soy de la Congregación Oblatos de la Virgen María y fundador de la comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz, que tiene la rama de laicos y de consagrados sacerdotes. Pues una bendición para la iglesia porque pues lo que he ido conociendo de la tanto de, la La rama Virgen laical, y de lo de ah, Mensajeros de la Paz sí, sí, son sí, sí, bendiciones muy grandes para nuestra iglesia. sí, sí. Gracias y bienvenido. Estamos aquí en Monterrey. Bienvenido. Y gracias Después, por la invitación, padre. gracias, Padre Gustavo. El Padre Diego. Bueno, yo soy el padre Diego Armando, no Maradona, González Rivera. Soy colombiano, pero vivo ya hace 17 años en Buenos Aires, Argentina. Bueno, formando parte de la comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz. Llevo ya 7 años de ordenado sacerdote, con la gracia de Dios. Está chiquito. Pues, Bueno, joder. nunca morir. No, pero con mucha, Sí, muy sí, larga sí, experiencia, sí. de veras. No, sí, gracias a Dios, pues con la alegría de poder compartir, ¿no? Llegando aquí a Monterrey y sobre todo creo que es interesante, digo, nuestro modo de evangelizar esa experiencia, ¿no? Nosotros, por el amor y la cercanía con la Reina de la Paz, Medjugorje, nos llama mucho la atención que ella siempre dice, oren por los que no han tenido la experiencia del amor de Dios. Porque yo puedo ser sacerdote, pero se me puede olvidar la experiencia del amor de Dios. Por eso, en general, la evangelización o el encuentro que vamos a tener trata de transmitir esto, o sea, una prédica cercana, una prédica de la palabra de Dios, pero también que habla de nuestro corazón, de nuestra cotidianidad, de nuestra vida diaria. Y bueno, es la idea, ¿no? Poder transmitir. Y muy, bueno, yo creo que es providencial porque, bueno, quienes nos siguen en el programa de radio, como les mencionaba hace un momento, ya tiene una historia casi de 20 años de esta experiencia. Se hizo una pausa, pero estamos retomándola. Y precisamente por eso se llama la experiencia Jesucristo. Y cuando pensábamos, mi hermano y yo, que de Dios goza, pensábamos en cómo llamar al programa, un poquito pensando en aquella teología de Hanskin, no bueno, ahorita me voy a recordar, pero hablaba de eso, que Jesucristo no es como un conocimiento, nuestro Señor Jesucristo no es una idea, sino es una experiencia que tenemos que vivir. Y cuando la vivimos, pues la podemos compartir como bien nos compartía Diego, en estas vivencias como el retiro que tenemos programado ya para este fin de semana. Esto que tú dices de la experiencia me hace acordar a un hombre que no conocía el mar. Había visto videos, le habían hablado, pero cuando llegó al mar, sumergió los pies en la orilla y dice, ahora sí sé lo que es el mar. Es decir, tuvo la experiencia del agua, de la temperatura, de sentirse mojado, luego de nadar, de sumergirse, ¿no? Entonces una cosa era el mar visto desde lejos, lo que me contaron, lo que vi en fotos, y esa es la experiencia. Y a veces puede sucedernos con Dios o con María lo mismo. Tenemos estampas, tenemos imágenes, pero no nos sumergimos en la experiencia, ¿no? Entonces,
la invitación que no nosotros, sino Jesús y María le hacen a los hermanos es: vengan y vean, sumérjanse en esa experiencia del amor de Dios que tiene el poder de restaurar el corazón, la vida, de hacer nuevas todas las cosas. Sí, esa experiencia. Sí, surge, yo creo, nada, iniciamos este compartir hablando de lo que es la experiencia. Jesús invita a los primeros apóstoles: vengan y vean. O sea, no les da un discurso, no. Como los maestros de Israel, Sí, ¿verdad? sí, Que sí, era como en los diálogos para enseñar a sus discípulos, ¿no? Jesús. No, y es, vengan a evangelizar conmigo y así van mirando y van aprendiendo y ya está, experiencia. Pero también es lo que, por ejemplo, los discípulos van transmitiendo, ¿no? Cuando Pablo se encuentra en Éfeso con esta gente que les dice, y recibieron el Espíritu Santo. Ay, nunca hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Bueno, vengan acá y vamos a orar para que experimenten el Espíritu Santo, ¿no? La experiencia. Juan Pablo II no es el único, pero es tal vez el primero de los papas que insisten que es necesario tener una experiencia personal con Jesucristo vivo. Y esto lo va a repetir en varias de sus encíclicas, pero de manera especial Nuevo Milenio Neunte, en preparación al Nuevo Milenio para el año 2000, y nos invita y nos dice como cristianos, el cristiano que no se ha encontrado de manera personal con Jesucristo vivo, que ya es resucitado, ¿sí? Dice, pues no tiene experiencia de Dios, o no podría llegar a entender cómo es la resurrección, ¿no? También recuerdo cuando estudiaba Biblia, bueno, vimos Orígenes Cristianos, el profesor nos decía, los evangelios, los escritos bíblicos del Nuevo Testamento, no fue una sola resurrección y una sola experiencia, sino que cada persona fue teniendo la experiencia con Jesucristo vivo. María Magdalena en el sepulcro en medio de su tristeza, Pedro en medio de su culpa y remordimiento, el discípulo amado corriendo a ver el sepulcro vacío. Es decir, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? El mismo Saulo, que cae por tierra, también es una experiencia con Jesús. Y no es lo que queramos. Y precisamente, no es la experiencia lo que queramos. Fíjate que decías de Juan Pablo II, y hace aproximadamente 35 años, más o menos. Ayer. Tengo 35. Ayer. Digo, y eso es para que empiecen a aullar, porque dicen, Bueno, pues hace más o menos empezamos con esta idea de evangelizar. Yo lo descubría porque seguramente, padre Gustavo, usted sabe cómo es la experiencia de evangelizar con el querigma desde la renovación carismática. A mí me impactaba cómo era la respuesta de mucha gente que había vivido el querigma en la renovación carismática. Pero yo quería vivir que la gente de la parroquia, la primera donde me dijeron que fuera a servir y traté de no estorbar, ahí yo decía, necesitamos algo como eso, porque tiene que ser vivencial. Y Juan Pablo II, cuando hace esta encíclica, dice, se necesita un encuentro cara a cara con Jesús. Y fue entonces cuando dije yo, necesitamos la experiencia del querigma. En la Arquidiócesis de Monterrey, hace aproximadamente 10 años, 15 años más o menos, se empezó ya como Arquidiócesis de Monterrey a acentuar o darle énfasis a la evangelización querigmática. Y hoy en día es una de las actividades que se tienen que programar. Ya es un poquito más institucional ya, pero sí se pide que la actividad pastoral de las parroquias empiece o tenga como fundamento el querigma. Sí, yo creo que el querigma se despierta por el poder del Espíritu Santo. Por eso a mí me gusta hablar no solo de la fiesta litúrgica de Pentecostés, sino de un Pentecostés permanente. Es más, el católico debería integrar a su vida espiritual el Pentecostés diario, es decir, la amistad con el Espíritu Santo, porque eso agudiza nuestros oídos interiores, nos da una mayor percepción
de lo que Dios tiene para transmitirnos y lo que a través nuestro quiere comunicar. Y a su vez nos va revelando esas áreas de sombra que nosotros tenemos, que a veces nos lleva a tener una competitividad negativa, a caer en la tentación de la envidia, de los temores y de tantas otras cosas que nos impiden lo de Juan 10:10, ¿no? Yo he venido vida a darles vida y que tengan en abundancia. Creo que el querigma primero lo recibimos para nosotros, pero simultáneamente lo vamos transmitiendo con la propia vida, con el propio testimonio. Yo creo que eso es tal vez lo novedoso de la corriente de gracia de la renovación carismática, que sobre todo en los primeros tiempos la predicación, si bien era bíblica y muchos buscaban un sustento teológico, es el testimonio, o sea, el yo lo vivo, o sea, yo estaba así, me encontré con Jesús, tuve la experiencia o me encontré con este grupo de personas que pensé que estaban locos y de pronto me transmitieron algo que nunca había conocido y por eso ahora les estoy contando que sí se puede o que sí lo vivo, que Bueno, sí estoy. es la experiencia que yo tuve ya terminando la escuela secundaria, que me preguntaba por qué ese grupo de jóvenes tienen tanta alegría, transmiten tanto gozo, se los ve tan unidos, cuando en nuestro año, en nuestro curso, no nos llevábamos bien. Hasta que uno me dice, lo que pasa es que Jesús vivo está entre nosotros. Es decir, me comenzaron anunciando a Cristo vivo con la sonrisa, con la fraternidad, con el testimonio. No quiere decir que sean perfectos porque ninguno de nosotros lo es en esta vida, somos la iglesia peregrina, ¿no? Y luego a través de la palabra y de la invitación a congregarme, ¿no? Yo que iba a pensar en aquel entonces que el Señor me iba a llamar a ser sacerdote, hubiera salido corriendo. Sí, eso nos pasa. Ahorita que dice respecto de esa primera experiencia, mi primer contacto con el querigma fue bastante fortuito, se puede decir así, y me voy a permitir compartirlo una vez más porque ya en algún programa lo he dicho. Me acuerdo que nos juntábamos, éramos muchachitos de 16, 18 años, ahí en el Santuario de Guadalupe, que ahora es la Basílica de Guadalupe. Otra vez para aullar, hace ya buen rato de esto. Y me voy a permitir decirlo literalmente, al menos lo más textualmente que lo recuerdo de esa experiencia de querigma que viví. Estábamos platicando de esa manera en que normalmente los muchachitos hacíamos en aquel entonces, de estar ahí en el barrio, ahí en la calle, platicando, compartiendo, a veces es medio haciendo travesuras, pero esa vez yo estaba platicando con alguien, otro hermano que ahora es también sacerdote, que era también del grupo aquel. Estaba platicando con él y luego escucho así en segundo plano, escucho a otro de los muchachos, que igual debería tener unos 17 años también. Oigo que él dice algo así, es cita textual, porque así lo dijo. Dice, no, hombre, ese cabrón es a toda madre. Yo claro que dije, pues, ¿de quién está hablando? Y luego volteo y le digo, ¿qué? ¿De quién hablas? Pues de Cristo, dijo. Yo me quedé sorprendido, así me impactó muchísimo. Creo que eso es exactamente el querigma, porque dije, a ver, tú estás hablando de Jesucristo como un gran amigo, porque esas son expresiones... Como alguien vivo, como alguien real. Exacto, es como que yo tengo una amistad, una relación cercanísima de amistad, de cercanía con esta persona y lo trato con esa familiaridad. Yo jamás hubiera pensado hablar o relacionarme así con Cristo, nuestro Señor. Y me quedé impactado y dije, ¿Cristo? No, ya después de que he callado, ya no pude decir más, porque me quedó en mí la sensación de una especie como de codicia, se puede decir de envidia, como diciendo, ¿por qué él puede tener como amigo de esa manera a Cristo? Y yo no, pensé así. Y a partir de ese momento, como que me cambió el chip. Yo normalmente de una familia que se puede considerar tradicionalmente católica, muy católicos, pero era un tratamiento de la fe tradicional, vamos a decir así, muy válido, muy profundo. De costumbre. Exacto, Sí, no, sí. y muy profundo también.
pero no en esa manera de expresión. Entonces cuando pasa eso yo me quedé impactado y creo que ahí, y fue ahí en el grupo juvenil de la parroquia donde empecé a sentir pues ese llamado. Creo que sí, ahí uno de los elementos que nuestro Señor utilizó para llevarme hasta donde no sé ustedes lo que piensan, ¿no? Pero yo creo que la vida tiene tantos altibajos, tantos desafíos, que solo podemos superar ciertas pruebas o dificultades con esa experiencia de la amistad con Jesús como alguien real en mi vida, ¿no? Una enfermedad, una traición, una infidelidad, la muerte o partida de un ser querido de manera inesperada. Es decir, hay decenas de situaciones en la vida que se hacen insostenibles para el ser humano solo con una fe racional e intelectual. Sin embargo, cuando uno tiene esta experiencia que da el Espíritu Santo de Cristo como amigo, de un Cristo vivo y resucitado, aún esas áreas de nosotros que están como marchitas, agonizantes o muertas, logran resucitar, recuperan la vida, ¿no? Y aún de lo negativo empiezan a surgir cosas nuevas, enseñanzas de vida que hace que nuestra vida sea más fértil, ¿no? La semilla que cae en tierra, si no muere, no produce fruto, ¿no? Y nosotros tenemos pequeñas muertes cada día, o a veces no tan pequeñas, ¿no? Trágicas, fuertes. Sí. Alguien me preguntaba así del final de la vida, y le decía, es que es muy complicado eso de qué va a pasar en ese momento en el que uno tiene que pasar de este mundo al otro. Y le decía, es que yo creo que sí hay una cuota diaria que hay que ir abonando cada día en esto, como dice usted, esas experiencias que pueden ser más o menos difíciles o terriblemente difíciles, pero conforme las vamos enfrentando desde esta vivencia del encuentro con Cristo, vamos abonando a esa deuda que tenemos. El último día de nuestra vida, pues pagamos el último abono, que no nos duele casi nada. Pero si no hemos abonado durante toda nuestra vida, se nos acumula esa deuda. Y el último día dices, tengo que pagar toda esa deuda. Y es muy fuerte, muy difícil. Yo tengo un testimonio de mi mamá, que lo puse en uno de mis libros, que se llama El cielo está de fiesta, ¿no? Ella tenía 83 años, participaba de un grupo de oración en la parroquia, era una mujer de cantar alabanzas, de rezar el rosario cada día, ¿no? Muy alegre, ¿no? Cuando nos dan el diagnóstico médico, porque ella se sintió mal y nos dijeron, tiene un cáncer y el diagnóstico es no más de una semana de vida. Y más allá de la edad y todo, como había estado bien, fue un golpe fuerte, ¿no? Y cuando yo entré a la habitación donde ella estaba, me tomó de la mano con fuerza, ella intuyó que yo había estado llorando y me dice con la otra mano, Gustavo, sé fuerte y tené fe. Es decir, ella me estaba anunciando en un momento crucial del final de su vida, a mí como sacerdote, el don de la fe y de la fortaleza, ¿no? Entonces, porque ella decía, llegará el momento en que me voy a encontrar con papi, le decía así a mi papá, ¿no? Dice, y con Dios, y lo hacía con una naturalidad impresionante, ¿no? Ahora yo creo que eso son gracias que Dios da, pero también gracias que hay que pedirle al Señor, ¿no? Yo creo que Jesús ha venido a integrar nuestra vida, ¿no? El pecado original lo que trae es una división, una separación entre el plan de Dios, entre nosotros mismos, en la relación con el otro, y Jesús lo que ha venido es a integrar. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de la experiencia de renovación, que no hablo solo del movimiento de renovación carismática, sino en general, y a veces decimos, no, eso es emocionalismo, ¿no? O es una histeria colectiva, porque claro, es un cambio de pensamiento tan fuerte, de vida, que decimos es emocionalismo. Visto desde afuera. Claro, visto desde afuera, pero realmente el Señor viene a unificar. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno estudia la palabra y uno empieza a leer, descubre que Dios creó el mundo y a Adán y Eva para estar con ellos.
para pasear todas las tardes. Sí. Sí, para hablar con ellos, para saludar. Y cuando, a pesar de la caída de Adán y Eva y de la condena, la promesa en Isaías, que celebramos siempre en Adviento, es, y aquí que la Virgen dará luz y dará un hijo, ¿verdad? Que se llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y Jesús viene a predicarnos un Dios que es Abba, que es papá, un Dios que está con nosotros. Entonces, cuando yo he ido, tal vez cuando estudiando la teología y todo lo demás, voy descubriendo que realmente la palabra tiene un sentido. Y como decía Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, usando palabras de San Agustín, a veces hay que creer. En Argentina, los no tan jóvenes, pero dicen es creer o reventar. ¿Querer o reventar? Creer o reventar. O sea, no me sí entra. O no. Claro, no me entra. No llego a comprender cómo, cuándo, qué. Pero solo lo puedo vivir. No, es eso, creer. A veces es necesario creer y con el tiempo el Señor nos concede la gracia de comprender qué es, para qué fue, por qué fue. Y a veces sí es necesario estudiar y profundizar para poder creer. ¿No? O sea, es esta dinámica en la que necesitamos tener experiencia y luego le podremos poner palabras y a veces estudiar para poder profundizar el misterio. Sí, porque estudiar es como que el segundo paso, pero la primera es la experiencia. Y a propósito de eso, Diego, discúlpame si te abordo así directamente. Es que tuvimos la oportunidad de convivir, al menos así, muy elementalmente, cuando fue el encuentro en Guadalajara. Y la verdad me sentí muy identificado, o sea, como que sí siento que hicimos buen clic, como dicen ahora, ¿no? Pero la verdad no conozco mucho y creo que muchos de nosotros no conocemos mucho, así como ahorita nos comparte el padre Gustavo, pues cómo ha vivido algunas de estas experiencias de su sacerdocio. No sé, a mí me quedó un poquito la inquietud y pues, supongo que también a las personas que nos siguen. ¿Cómo fue tu experiencia de encuentro con Cristo que supongo que a fin de cuentas te llevó al ministerio sacerdotal? Es libre, ¿eh? No tienes que contestar. No, mi experiencia parte también de la familia. O sea, yo tengo 5 años y de golpe mis hermanos terminan yendo a una misa. Yo no conocía lo que era una misa, pero mis padres sí y empezamos a ir a la misa. Y había un grupo de niños que ayudaban, que cantaban, que eran de infancia misionera y entro a la infancia misionera. Y llega un vicario que sí tenía experiencia de renovación y invita a mis padres a la renovación carismática. Y empezamos, o sea, yo desde los 5, 6, 7 años empecé a participar de la renovación carismática y luego también ellos en retiros y después con el Ministerio de Música. A los 10 años entré a una comunidad de jóvenes que evangelizaba de la renovación carismática, también con música, con predicación. Yo era la mascota, ¿no? Por supuesto, o sea, era el paradito, no mucho. Pero bueno, de ahí el Señor ya empezó a llamarme y la experiencia de acompañar, de vivir, a veces vivirlo, a veces no entender, a veces como, bueno, medio cerrar un ojo, abrir el otro y decir, bueno, no sé, yo aquí estoy. Sí, claro, como, qué bien. Y no mucho más, pero sí, desde la iglesia y sobre todo con una iglesia abierta, es decir, no es que yo estuve solo con la renovación o solo con la infancia misionera, también siempre sirviendo con un grupo de espiritualidad conyugal que se llama Equipo de Nuestra Señora, que participaban mis padres, y bueno, y con otros movimientos, ¿no? O sea, siempre experiencia de iglesia. Sí, estuviste con el grupo de jóvenes. Sí, en la parroquia, y bueno, después entré apenas terminé la secundaria, entré al seminario diocesano, y después de año y medio salí. Y bueno, nada, tuve que hacer también mi proceso, esto que dice el padre Gustavo, es un proceso humano de madurez, ¿no? De tener que... Porque van a la par las dos cosas. Sí, madurar en la fe, madurar en... Y mira, yo recuerdo que cuando recién entré al seminario, uno de haber leído la vida de los santos o algo, yo recuerdo que fui al Santísimo y le dije, Señor, yo no te pido ser sacerdote, yo te pido ser santo, entonces... dame la experiencia, o sea, si esto no va a ser para mí, que yo no pueda hacerlo, o márcame el camino, ay, también quiero estudiar música. Y entonces, después de año y medio, para mí fue terrible, porque yo no tenía un plan B.
O sea, mi plan siempre fue servir al Señor, estar en la iglesia. Entonces, cuando yo discuto con el rector y termino saliendo, pues era como, ¿ahora qué hago? Yo estuve a punto de eso. Entonces, claro, y es más, hice un semestre de ingeniería de petróleos. Sí. Después de eso, Claro, después del seminario, Ah. empecé a estudiar ingeniería de petróleos y después dije, no, o sea, esto no es para mí. Ya sé que- Y el Señor me concedió estudiar música en otra ciudad, hice la carrera, los 5 años, licenciado en pedagogía musical. O sea que ya saben que es todo un artista. Y sirviendo también en la parroquia. Lo vamos a escuchar Claro, en las la jornadas. En la jornada. No, y de veras que estoy ansioso Es que yo lo escuché, perdón, te estoy diciendo. Lo escuché ese día que estuvimos allá en Guadalajara y dije, wow, de veras, no es por otra cosa, la verdad es que dije, qué buena voz, buen cantante. Bien, bendito. De veras. Sí. Y estoy ansioso de tener esta oportunidad. Y yo Ahora creo- sí, Y yo creo que muchos hermanos que están sintiendo también el deseo de participar en las jornadas para poder vivir esta experiencia de la que estamos hablando. Bueno, y en esto yo precisamente, imagínate, cuando salgo del seminario, uno no sale contento ni feliz, o sea, uno sale un poco enojado, molesto, contrariado. y fue el párroco el que me dice, mira, necesito que acompañes el grupo de jóvenes. Y yo, padre, pero yo no tengo ganas, o sea, no quiero. No, te quedas y te quedas, y por esa gracia Y qué de Dios me bueno, quedé. qué bueno que Sí, porque si no, no Sí, hubiera permanecido. Claro. Pero, ¿por qué lo digo? Porque, como dice el padre Gustavo, a veces uno quiere pescar en pecera. O sea, es más fácil decirle a los que ya creen, a los que ya están, ay, vamos a un evento. Pero qué lindo invitar al carnicero, al del supermercado, al que me cruce con el auto. Perdón, y a los muchachos que están ahí en un barrio y que están cercanos tal vez al ambiente de las drogas, Sí. o que andan ya coqueteando con el Mira, crimen. en diferentes lugares donde el Señor nos ha llevado a anunciar su amor, su palabra, yo he visto jóvenes que estaban en grupos con droga, Narcotráfico. de todo tipo. Recuerdo un lugar donde tiraban piedras al techo de la iglesia, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer un encuentro para jóvenes, ¿no? Y alguien dice, pero va a haber alcohol, y a lo mejor sí, ¿no? Y fue el vino del Espíritu. O por lo menos el de la Eucaristía. Hoy día ya no son jóvenes, pero son jóvenes adultos comprometidos y felices con familia. Pero yo creo que también este sábado y este domingo vamos a vivir una fiesta en el Señor. Bueno, a mí siempre me sorprendió que la palabra evangelio viene del griego euangelos, que es buena noticia, por eso se traduce como buena noticia. Pero claro, el castellano pierde la fuerza que tiene en griego, porque el evangelos es una noticia que nos incluye, o sea, me transforma, no es en la esquina están dando $1.000.000, no, o sea, es algo que me transforma a mí, sí, o sea, es una buena noticia que me da sentido a la vida. De ahí viene yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y ahí es donde radica la fuerza del anuncio, ¿no? Un profesor nos compartía, nos recordaba, decía, mi hermano cuando tuvo su hijo, dice, llamó a mi casa, contestó mi papá, y le dice, viejo, sos abuelo. O sea, eso es un evangelio. Sí. Es una noticia que me involucra, me transforma y me cambia. Y eso es lo que nosotros pues deberíamos tratar de transmitir cuando anunciamos el carisma o cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿no? Es decir, lo que vamos a tratar de transmitir este sábado y domingo es una experiencia de Dios. Sí, es decir, es esto, una noticia de un Dios que está vivo, de un Dios que nos ama, que camina con nosotros, que no nos evita el sufrimiento, no nos evita el dolor, porque nos enseñó a decir, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, pero no nos impide vivir. Entonces es un Dios que nos acompaña, que está con nosotros y que quiere sostenernos, ¿no? O sea, es un poco mi historia, pero también creo que es la historia de Dios. Sí, porque hay un denominador común, es ese impacto, porque yo sí lo entiendo así, como esa ocasión que decía este muchacho, que así se expresaba,
yo sentí que me impactó, o sea, me dejó en shock, como dicen ahora, ya no pude decir nada, pero sí me dejó ahí como esa espina clavada de decir, esta me la tengo que sacar en algún momento. Es por eso que los milagros que leemos en los evangelios no son cosas del pasado. Cuando tenemos la experiencia de Jesús vivo, entonces le permitimos que Él lo haga en nosotros o a través de la oración de intercesión en otras personas. De hecho, el lema que, bueno, han discernido ustedes para esta jornada es en base al Evangelio, donde 4 amigos llevan un hombre paralítico, ¿no? Así es. Y vamos a ir profundizando desde ese Evangelio cómo la oración de intercesión y la experiencia de este Jesús amigo vivo hace que traigamos personas que están como bloqueadas, como tristes, ¿no? Y ver cómo el Señor sigue obrando milagros en el momento oportuno y de la manera que Él lo cree, ¿no? Lo que la hermana Brish McKenna, en su libro Los milagros sí suceden, cuenta, dice, yo estaba en un grupo, participé con artritis reumatoidea en mi silla de ruedas, ya cansada, ella es religiosa, dice, le dije a Jesús en oración, Señor, ya no puedo más así. Cerró sus ojos, empezó el canto, la oración, y sintió que alguien le imponía las manos. Pensó que era un sacerdote que estaba ahí presente, pero cuando abrió los ojos, el sacerdote estaba sentado rezando, ¿no? Como todos los demás, y tuvo la sensación de que algo estaba sucediendo en su cuerpo, ¿no? Ella con más de 80 años hoy día y habiendo sido curada por Dios de manera milagrosa, ha recibido también el carisma de predicar y sanar los corazones de los sacerdotes. De hecho, estuvo predicando con el Papa Francisco en San Juan de Letrán hace ya unos años, en el retiro que dio para sacerdotes, con esa fuerza del Espíritu Santo. Entonces, el Señor quiere sanarnos, quiere liberarnos para que podamos ser canal de bendición para otras personas. Padre Gustavo, ahorita que menciona todo esto de cómo ha ido, cómo es esta experiencia tan intensa de sanación. Primero, yo quiero agradecer de veras, de corazón, el hecho de que esté aquí presente con nosotros y que haya aceptado esta invitación, porque recuerdo de un momento dado que el equipo que lo ha organizado planteábamos esta posibilidad, pero yo lo veía como difícil, la verdad, por muy diversas situaciones. Pero ya conociéndolo, quizá cuando uno tiene, ¿cuántos? ¿Qué edad? 41. 30 y tantos de edad. Uno quiere andar para allá y para acá, como se dice coloquialmente. Pero yo digo, 66. a esta edad, como que uno dices, a ver, espérame, quiero saber si vale la pena hacer este viaje o no este viaje. Y por eso es que sé que con mucho amor, con mucha entrega y de todo corazón lo está haciendo. Pero no quiere decir que no le cueste. Quiere decir que ya es una situación, son situaciones que a veces ya nos puede costar más que en otro tiempo. Y por eso pues quiero, y yo creo que mucha gente que nos está siguiendo estará de acuerdo en que es una bendición real, total, de Dios nuestro Señor que esté con nosotros. Lo digo también por Diego, pero sí agradeciendo. Y que en este encuentro creo que es algo de lo que todos podemos aspirar a recibir de Dios nuestro Señor, esa fortaleza, ese consuelo y ese impulso, ese entusiasmo que no depende de nuestras fuerzas, depende de que sabemos que Él está, como bien decías, Emmanuel. Y si Él no está actuando, nada pueden hacer ni. Es decir, si no están unidos a mí, que soy el tronco fuerte, nada. O sea, no es de que pueden hacer poquito, ¿verdad? No. Nada pueden hacer. Y para mí es un gran testimonio el simple hecho de que esté con nosotros. De veras, agradecido con Dios, de veras. Y Dios quiera que no sea primera y última, sino que sea primera de muchas, y que nuestro Señor
actuando en usted nos dé esa oportunidad. Es peligroso porque los que están ahí están rezando por eso. Entonces, O sea que ni para dónde hacerse. y cuando se ora con ese poder del Espíritu, Sí. así que bueno, gracias también a ustedes por la invitación y bueno, con la alegría de que el Señor va a hacer grandes cosas, tengo esa seguridad. Sí, sí. Y mucha gente, bueno, yo he escuchado los testimonios que se han publicado, porque soy muy honesto, normalmente no lo soy, pero ahora sí. No, soy muy honesto porque esa vez que tuve la oportunidad de estar en Guadalajara, realmente no me involucré en el encuentro porque yo estaba tratando de Entender todo sí, eso. cómo andamos, ¿no? Pero lo que he experimentado, y hoy estoy, precisamente es una de las experiencias como experiencia que quiero compartir, es esto, de que yo ya estoy viviendo este encuentro. Les decía que anoche eran las 4 de la mañana y así como que, de veras, ¿y qué voy a hacer ahí yo? Sinceramente. Pero en ese preciso momento fue cuando, pues sí, yo creo que es esa luz del Espíritu Santo que resplandece y te dice, hey, no seas menso. En el lenguaje coloquial de nosotros, no seas menso. Este es tu asunto mío. Tú duérmete. Claro que no me dormí, pero sí lo escuché que me dijo, tú duérmete, descansa. ¿Por qué? Porque yo soy el que va. Así es que... Yo creo que como Jesús, estábamos diciendo, está vivo y tenemos esta experiencia, sigue haciendo lo mismo que hizo hace más de 2000 años. Reúne diversas personas para llevar adelante un proyecto, un plan de bendición para muchos otros, ¿no? Porque los 12 o el grupo de los 70 y tantos discípulos, no es que ellos dijeron vamos a juntarnos, hubo alguien que los congregó y que tenía todo el control. El problema está cuando nosotros queremos tomar el control. Déjame, Señor, que haga las cosas que yo tengo experiencia. No. Es decir, hay que pedirle al Señor mucha humildad, mucha caridad y mucha paciencia también, porque a veces se hace difícil, ¿no?, este camino. No, y si bien lo más importante tal vez no es la sanación física, pero es fruto de esta experiencia de sentirnos amados por Dios, elegidos por Dios, acompañados por Dios. Yo creo que para mí los mayores milagros que he visto, si bien he visto milagros de sanación física, ha sido la transformación de la manera de pensar y de la manera de sentir, o sea, del corazón. Bueno, yo el fin de semana pasado estuve en una ciudad del norte de Argentina llamada Resistencia, que he estado en otras ocasiones también predicando, y aquí tuvimos una jornada del sábado con más o menos, no sé, 1200 personas, un lugar gigante, con gente de pie, donde no es el que convoca, sino Jesús. O sea, no es el predicador, es Jesús el que convoca y que vivimos la palabra de Dios, la celebración de la Eucaristía, el momento de adoración al Santísimo, y ahí mismo ves el no sentirte solo, porque estamos todos orando para que Dios se manifieste. O sea, aquí es como que un poco esta solidaridad de que el ciego reza para que sane el rengo y donde el mudo a su manera ora para que el ciego pueda ver y para que podamos caminar juntos y sobre todo que podamos perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los que nos han hecho daño, que podamos vivir la felicidad, que podamos ser felices no a pesar de, sino con nuestra vida. A propósito. Porque no es ni siquiera a pesar de, no es a pesar, es con mi vida decido ser feliz. En esto que dicen los dos, yo recuerdo en unas jornadas en Costa Rica, me acuerdo que en el almuerzo era mucha gente, ¿no? Eran organizados por la Fundación de Medjugorje, de la Reina de la Paz, un congreso iberoamericano. Y durante la cena estaba sentado en medio de varias personas y un hombre me dice, padre, ¿no se acuerda de mí? Le digo, no, la verdad que no. Me dice, yo soy de Chile. Dice, fui a un retiro en Chile que dio junto con el padre Diego. Dice, y el Señor me sanó del estómago. Pero yo no pedí a Dios que me sanara del estómago. Y me contó ahí en la mesa, mientras cenábamos, el testimonio
de que él descubrió en ese retiro que tenía un enojo muy grande con un hermano y que sintió tan fuerte ese amor de Dios que dijo: Señor, ayúdame a superar este enojo con mi hermano de lo que sucedió, dame la gracia de perdonarlo, dice. Y sentí una paz que me fue invadiendo a lo largo de la jornada tan grande, y cuando terminó salimos a cenar. Y si yo desde niño soy muy delicado con el estómago, pero sentí que tenía que comer cochinillo, le dicen aquí, Cerdo. el cerdo, Okay. que es algo Lechón. lechón, Exacto. que es pesado, dice, con patatas fritas, dice, pero mi esposa me lo dice, no, dice que yo siento que deseo de comer, dice, y padre, comí, no me hizo nada, dormí bien a la noche, y de eso había pasado 3 meses, por eso quise ir al Congreso de Costa Rica, Okay. porque quería dar ese testimonio, claro, pero el milagro no había sido la sanación física, sino del perdón y cómo por añadidura Dios pudo sanarlo físicamente. Este domingo, bueno, los 2 domingos, el anterior y este domingo previo, invité a la gente para vivir este encuentro en las misas, y una manera de invitarlos y motivarlos fue sorteando, rifando un pase de cortesía para el encuentro. Y yo les mencionaba esto, dice, yo no sé qué sea, porque ya cuando hacíamos el sorteo en el templo, después de la comunión, y ya cuando sabía quién se iba a llevar el pase de cortesía, yo le decía, yo no sé por qué, pero Dios te acaba de escoger a ti. Puede ser que sea salud física, pero ese no es lo más importante, que es exactamente lo que usted nos está compartiendo ahorita. Va a entrar en tu corazón, estoy seguro. Puedes rechazarlo, o sea, puedes decir, no, se lo transfiero a otra persona, yo no voy. Lo puedes hacer, pero estoy seguro de que Dios nuestro Señor te está invitando a ti. Ya es decisión tuya, lo recibo o no. Y ¿sabes qué es interesante? Que aquí no hay edad ni hay años. Aquí la antigüedad no funciona. No. He tenido la gracia en este mismo encuentro que les comparto en Resistencia. Ya la vez anterior, hace como 2 años, fui para dar una enseñanza a los servidores de la renovación. Sí. Y en este año, bueno, me invitaron porque se cumplieron 50 años de la renovación carismática en Resistencia. Entonces, también tuve una mañana con servidores. Y es muy lindo escuchar los testimonios, ¿no? Por ejemplo, de personas que dicen, Padre, hace 20 años que vengo orando por algo para que el Señor me ayude a sanar, para entender a mi mamá, para perdonar. Y recién en la prédica, en la enseñanza, comprendí lo que me está pasando, ¿no? O pude perdonar, no sé, a mi exmarido, pude perdonar a mi suegra, pude esto, ¿no? Que es hermoso escucharlo, que, como digo, no es la persona, ¿no? No es quien predica, es el Señor que obra, ¿no? Y en la vez anterior, ahora me daban el testimonio de una servidora que tenía cáncer, un tumor en el cerebro, que la iban a operar, y en medio de la oración al Espíritu Santo, ella tiene la experiencia de lo que llamamos descanso en el Espíritu, porque, ¿sí? Pero también, como dice el Padre, primero fue transformar su manera de pensar y de verse a sí misma, con una experiencia difícil de vida, de abandono de sus padres, de siempre como de desamor. Para ella era difícil verse como criatura de Dios, y yo recuerdo que era querigma, o sea, era amor de Dios puro. Dios te ha creado, Dios te ama, Dios es tu Padre. Y ahí es donde empezó el Señor a obrar. Cuando ella tiene esta experiencia, después vuelve al médico y le dice, no, pero no te vamos a operar. ¿Pero cómo que no me van a operar? No, porque ya no tienes nada, hay que repetir otra vez los estudios. Estaban equivocados, algo salió mal, hay que repetirlo. Entonces es esto, ¿no? Y vuelvo a decirlo, Dios nos sana de manera integral. O sea, el Señor no solo quiere, no es una bandita que viene a curarnos solo una parte. Bueno, me haces recordar ahorita la trayectoria desde el Papa Francisco ahora con el Papa León y la encíclica Dilexit Nos. La verdad es que me impacta esta encíclica por la relevancia que pone al corazón. Es decir el corazón es una especie de lenguaje, pero se refiere a lo medular, a lo más profundo de una persona. Dice, y ese es el punto de llegada de la evangelización, el corazón.
Y no es porque nosotros lo creamos, no, es porque ese es el núcleo de la persona. Dice el Papa León que pues, hay muchas maneras de abordarlo desde la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se habla del corazón de la persona, se habla de esto, de la integralidad del ser humano, de la persona. Y eso sí es impactante. El único filósofo que recuerdo que es, recuerdo porque habrá muchos otros, ¿no? Pero el que recuerdo que se atrevió a hablar del corazón fue Pascal, porque dijo, el corazón tiene razones que la razón no comprende. Que para su tiempo era un lenguaje Prohibido. prohibido. Ya está prohibido, sí, sí. Prohibido, Sí. porque la filosofía es todo acá. Y la afectividad era, Fue. bueno, ¿cuántos daños trajo eso? No trabajar el tema del corazón. Y si bien es un tema que aparece ya mucho antes del Papa Francisco, ¿no? Sí, sí. Podemos decir que hasta la devoción del Sagrado Corazón sí, sí. y el lenguaje que utiliza Jesús con la hermana Margarita María Alacoque nos dice, estemos atentos al propio corazón. Cuando decimos el propio corazón hablamos de la propia identidad, de la propia historia, hablamos de los afectos, de las emociones, de los vínculos, ¿no? Y qué lindo saber que falta poco para que ya estemos profundizando en todo esto. Sí, Yo estoy, por cierto, estamos a escasas horas de vivir esta experiencia y cada vez estoy más nervioso. No, el corazón me late fuerte. Sí, sí. No, pero la verdad es que es emoción. Es emoción porque realmente, como les decía hace un momento, no he estado nunca en un evento así, al menos en el área más organizativa. Pero sí es una emoción muy grande. Porque estoy seguro, como les decía, que ya empecé a vivir este encuentro y con lo duro que pueda ser yo, pero siento que nuestro Señor ya está actuando. ¿Y qué se siente? Ahora yo te hago a ti una pregunta. ¿Qué se siente, y lo mismo los hermanos que están ahí, ser instrumento del Señor para que pueda concretarse este evento? ¿Lo has pensado? Totalmente desconcertado. La verdad, y eso se los he compartido al equipo, lo que yo ya soy viejito. Sí, porque estamos en la misma edad. Yo a estas alturas, yo a los 66 años, digo, si yo ya estoy casi como para irme a retirar y ya, pero no sé, a esta gente se les ocurrió involucrarme. A veces digo que embaucarme en esto y creo que ahí estaba actuando Dios. Y de mí estaba decir, oye, eso olvídate, tú ya pasaste. Pero yo simplemente dije, mira, muchas veces para muchas cosas te he dicho, aquí estoy. Y para esto, con mayor razón, aquí estoy. Sí, es una experiencia emocionante, la verdad, sí. Incluso algunos de mis hermanos sacerdotes de mi generación, más o menos, me dio como que me ven así como, ¿tú qué? O sea, ¿de qué se trata así? Nosotros ya estamos terminando casi, como quien dice, todo el recorrido, nuestra historia sacerdotal. Yo digo, bueno, no sé, yo simplemente creo y he tratado de estar disponible para que él haga lo que se le ocurra, porque él siempre lo hace así. A veces le ponemos más resistencia, a veces le damos más libertad, pero él sabe hacer lo que se le ocurre. Y si yo le doy así más, me suelto un poquito más para que me haga, pues bendito sea. Estoy seguro de que siempre lo hace, pero así con mayor razón. Bueno. Gracias, Padre, por la invitación. No, hombre, no, al contrario, es un verdadero placer. No, y a todos nuestros hermanos los invitamos para que puedan acompañarnos y en este encuentro, ¿no? Sábado y domingo, 14 y 15, para poder vivirlo y también no quedarse solo con la bendición. Les recuerdo, inviten a todos, inviten a la familia, inviten a los vecinos, inviten a los conocidos. Lo peor que te pueden decir es no, y listo. Pero invitemos para que todos podamos vivir este encuentro con el Señor. Pues de veras, muy agradecido. Gracias al equipo, a la producción. Gracias. Y sí, pues les reitero la invitación que ya nos hace el Padre Diego.
Los esperamos. Va a ser una experiencia no de lo que nosotros podamos hacer. Estoy seguro de que es nuestro Señor el que actuará. Y agradecido, nos despedimos, pues les impartimos la bendición para concluir nuestro programa. Que el Señor los acompañe siempre y los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.